Colombia tembló con una fuerza brutal, pero estos pueblos siguieron en pie. Mientras el terremoto dejó daños y preocupación en diferentes zonas del país, algunos pueblos lograron resistir. Hoy conoceremos 7 pueblos de Colombia que no fueron destruidos por el terremoto y que sorprendieron por mantenerse en pie. Suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir cuáles son. Salento, Quindío. Salento quedó en una posición particularmente llamativa después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, porque está en pleno Quindío, uno de los departamentos donde el movimiento se sintió con bastante fuerza, y aún así el municipio no apareció en el primer grupo de localidades con las afectaciones más severas del departamento. Mientras Armenia, Quimbaya y Montenegro concentraban algunos de los reportes más preocupantes, en Salento las autoridades comenzaron inspecciones de colegios, edificios públicos, viviendas y otras estructuras para determinar qué daños eran superficiales y cuáles podían representar algún riesgo. Eso significa que hablar de Salento como un pueblo que resistió es mucho más preciso que decir que salió completamente intacto, porque sí existen afectaciones bajo evaluación, pero hasta ahora no se ha registrado allí un escenario de destrucción generalizada comparable con el observado en otros puntos del eje cafetero. Lo interesante es que Salento tiene características urbanas que hacen todavía más importante revisar cada construcción individualmente después de un movimiento de esta magnitud. En buena parte del casco urbano todavía se encuentran viviendas tradicionales con fachadas estrechas, balcones de madera, cubiertas inclinadas y sistemas constructivos asociados al bareque, junto con edificaciones más modernas levantadas con concreto y mampostería. Después de un terremoto fuerte, 2 casas ubicadas prácticamente en la misma cuadra pueden responder de maneras muy diferentes dependiendo de su mantenimiento, modificaciones internas, materiales, cimentación y estado previo. Por eso las inspecciones técnicas resultan fundamentales antes de asegurar que una estructura está en buenas condiciones. En Salento, precisamente, el contraste entre construcciones tradicionales y modernas convierte el estado de sus calles después del sismo en uno de los aspectos más interesantes para observar. También hay una razón económica para que cualquier daño en Salento genere tanta atención, porque este pequeño municipio mueve una actividad turística enorme alrededor del Valle de Cocora, la calle Real, la plaza principal, los recorridos cafeteros, los restaurantes y los alojamientos rurales. El Valle de Cocora sigue siendo su gran imán, con sus famosas palmas de cera que pueden alcanzar alrededor de 60 e incluso 70 metros de altura, mientras desde el pueblo salen continuamente los tradicionales Willys que transportan visitantes hacia la zona. Para una economía que depende considerablemente del turismo, incluso cierres preventivos de carreteras, establecimientos o atractivos pueden representar pérdidas importantes, aunque las edificaciones permanezcan en pie, razón por la cual la revisión de accesos y estructuras después del terremoto resulta casi tan importante como determinar cuántas casas sufrieron daños. Y precisamente ahí está lo sorprendente de Salento dentro de este recorrido. El terremoto golpeó con fuerza al eje cafetero y el Quindío reportó miles de inmuebles afectados en el balance preliminar departamental, pero Salento no apareció entre Armenia, Quimbaya y Montenegro, señalados inicialmente como los municipios quindianos con las afectaciones mayores. Eso no quiere decir que todo pueda funcionar inmediatamente como si nada hubiera ocurrido, porque las revisiones continuaban y todavía podían encontrarse daños que no fueran visibles desde la calle, pero sí permite afirmar que el pueblo evitó hasta el momento una devastación de la magnitud observada en otros sectores. Para un lugar con calles estrechas, construcciones tradicionales y una actividad turística tan concentrada en un casco urbano pequeño, haber conservado buena parte de su estructura después de semejante movimiento convierte a Salento en uno de los casos que más llaman la atención. Finlandia, Quindío. Finlandia ofrece un caso todavía más delicado, porque el Servicio Geológico Colombiano recibió reportes que ubicaron al municipio entre los lugares donde se percibió una de las intensidades más altas del terremoto. Es decir, Finlandia no estuvo simplemente en una zona distante donde apenas se sintió un movimiento ligero, sino dentro de un departamento directamente afectado y en un municipio donde la sacudida fue suficientemente fuerte como para activar protocolos, inspecciones y medidas preventivas. Las tradicionales fiestas del canasto fueron suspendidas después del sismo y también surgieron reportes relacionados con afectaciones en infraestructura de servicios, mientras las autoridades continuaban verificando el estado de diferentes estructuras. Aun con ese panorama, Finlandia no aparece hasta ahora entre los municipios quindianos señalados con el nivel de destrucción más severo, algo especialmente relevante teniendo en cuenta la intensidad reportada allí. El casco urbano de Finlandia merece atención porque conserva una concentración considerable de arquitectura tradicional cafetera, con viviendas de 1 y 2 pisos, fachadas coloridas, balcones de madera y construcciones organizadas alrededor de calles relativamente compactas. Esa configuración crea imágenes muy diferentes a las de las grandes ciudades afectadas por el terremoto,
donde los edificios de varios pisos concentraron buena parte de la atención, pero no significa que las construcciones pequeñas estén automáticamente protegidas. Después de un sismo de esta magnitud, elementos como muros, cubiertas, fachadas, conexiones entre estructuras y redes de servicios deben ser revisados incluso cuando desde afuera una casa parece normal, algo particularmente importante en municipios donde existen edificaciones antiguas y otras que han sido modificadas durante décadas para funcionar como hoteles, restaurantes, cafés o comercios. Finlandia además tiene una economía turística que ha crecido bastante y que actualmente gira alrededor de su plaza, sus calles coloridas, las fincas cafeteras, restaurantes y miradores como la colina iluminada, desde donde se obtiene una panorámica enorme del paisaje del norte del Quindío. Los precios turísticos varían bastante según temporada y categoría, pero es posible encontrar alojamientos sencillos y opciones rurales mientras establecimientos de mayor nivel pueden superar fácilmente los 300.000 o 400.000 pesos colombianos por noche, especialmente en fines de semana de alta demanda. Para comerciantes y propietarios, por lo tanto, un cierre preventivo durante varios días puede convertirse rápidamente en millones de pesos colombianos en ingresos que dejan de circular, incluso cuando el establecimiento no haya sufrido un colapso estructural. Lo que coloca a Finlandia en esta lista no es la idea de que el terremoto pasó desapercibido, porque ocurrió exactamente lo contrario. El movimiento fue fuerte, hubo suspensión de actividades y las autoridades tuvieron motivos suficientes para mantener evaluaciones y precauciones. Lo destacable es que, con la información disponible hasta ahora, Finlandia no presenta el panorama de destrucción generalizada observado en los sectores más castigados por el terremoto, y gran parte de la imagen urbana que hace reconocible al municipio permanece en pie. En un evento de magnitud 7,4, ocurrido relativamente cerca del eje cafetero y capaz de provocar daños importantes en diferentes departamentos, esa diferencia entre sufrir afectaciones y quedar prácticamente devastado es fundamental, porque permite entender por qué algunos municipios pudieron conservar buena parte de su estructura mientras otros enfrentaron consecuencias muchísimo más graves. Circasia, Quindío. Circasia está prácticamente no Coracao de humada región donde un terremoto de magnitud 7,4 fue sentido con mucha intensidad, y esa ubicación hace que su presencia en esta lista sea especialmente interesante. El municipio queda a pocos kilómetros de Armenia y forma parte de un corredor urbano y cafetero donde abundan viviendas de 1 y 2 pisos, pequeños establecimientos comerciales, fincas productivas y construcciones levantadas en diferentes épocas, por lo que la respuesta de cada estructura ante un movimiento fuerte puede variar bastante. Después del terremoto del 10 de agosto, las autoridades del Quindío concentraron buena parte de sus reportes más graves en municipios como Armenia, Montenegro y Quimbaya, mientras Circasia no apareció inicialmente como uno de los grandes focos de destrucción, aunque eso no significa que pueda hablarse de ausencia absoluta de afectaciones mientras continúan las verificaciones técnicas. Hay un detalle importante que permite entender por qué las revisiones en Circasia deben tomarse muy en serio, y es que el propio municipio reconoce el riesgo sísmico como uno de sus escenarios relevantes de gestión del riesgo. Muchas edificaciones antiguas de esta zona fueron construidas antes de que las exigencias sismo-resistentes actuales se volvieran parte esencial de los proyectos nuevos, mientras otras fueron reconstruidas, reforzadas o levantadas después del terremoto del eje cafetero de 1999. Esa combinación hace que en una misma zona puedan existir viviendas con comportamientos estructurales completamente distintos, especialmente cuando se comparan construcciones tradicionales con edificaciones recientes de concreto reforzado y mampostería confinada. Por eso, después de un movimiento como el del 10 de agosto, una fachada aparentemente normal no necesariamente permite determinar el estado real de una vivienda, y las inspecciones de columnas, muros, cubiertas y conexiones resultan fundamentales. Circasia tampoco depende exclusivamente de su casco urbano, porque alrededor del municipio existe una importante actividad cafetera, alojamientos rurales, restaurantes, comercio local y propiedades ubicadas entre Armenia, Montenegro, Finlandia y Salento, una posición bastante conveniente dentro del departamento. En el mercado inmobiliario de esta zona pueden encontrarse desde viviendas urbanas relativamente sencillas hasta fincas y casas campestres cuyos precios alcanzan varios cientos de millones de pesos colombianos, especialmente cuando tienen terreno, buenas vías de acceso y ubicación cercana a los corredores turísticos del Quindío. Esa realidad económica hace que los daños provocados por un terremoto no deban medirse solamente contando casas derrumbadas, porque una carretera bloqueada, una red de servicios afectada o una propiedad que necesite refuerzo estructural puede generar gastos de millones de pesos colombianos incluso cuando el inmueble continúa completamente en pie. Lo que permite incluir a Circasia en este recorrido es precisamente esa diferencia entre estar dentro de una región fuertemente sacudida y convertirse en uno de los lugares devastados por el terremoto. Con la información disponible hasta ahora,
el municipio no aparece asociado a una destrucción generalizada comparable con los sectores más golpeados de Colombia, aunque las evaluaciones posteriores siguen siendo necesarias y cualquier afectación confirmada debe incorporarse al balance definitivo. Circasia tiene además un antecedente sísmico que hace imposible minimizar este tipo de eventos, porque el terremoto de 1999 dejó allí viviendas destruidas, edificaciones inhabitables y daños importantes en infraestructura. De modo que observar buena parte del municipio todavía en pie después del movimiento del 10 de agosto adquiere un significado mucho más concreto cuando se conoce la vulnerabilidad sísmica de esta parte del Quindío. Jardín, Antioquia. Jardín no puede presentarse como un municipio que salió completamente intacto del terremoto, porque uno de sus edificios más reconocibles sufrió daños visibles durante el movimiento del 10 de agosto. En la Basílica de la Inmaculada Concepción se registraron desprendimientos y afectaciones internas que obligaron a prestar atención inmediata al estado del templo, y las imágenes difundidas después del sismo mostraron claramente que la fuerza del movimiento llegó hasta este sector del suroeste antioqueño. Sin embargo, una cosa es registrar daños puntuales en una estructura de gran tamaño y características particulares, y otra muy diferente hablar de un pueblo destruido, porque hasta el momento Jardín no presenta un escenario de devastación generalizada de su casco urbano comparable con las localidades que recibieron los impactos más graves del terremoto. Este municipio tiene una característica que vuelve especialmente llamativa cualquier evaluación posterior al sismo. Buena parte de la imagen urbana alrededor de su parque principal está formada por construcciones tradicionales de poca altura, fachadas continuas, balcones de madera, cubiertas inclinadas y establecimientos comerciales instalados en inmuebles que conservan elementos arquitectónicos antiguos. Al mismo tiempo existen hoteles, restaurantes, viviendas remodeladas y construcciones rurales de diferentes épocas, por lo que no sería correcto asumir que todas reaccionaron de la misma manera. El caso de la Basílica demuestra precisamente esa necesidad de evaluar estructura por estructura, porque edificios grandes, templos con torres, elementos ornamentales pesados y construcciones antiguas pueden presentar vulnerabilidades muy distintas a las de una vivienda pequeña, incluso cuando ambas se encuentran a pocos metros de distancia. Jardín también tiene mucho que perder económicamente ante cualquier cierre prolongado, porque se ha convertido en uno de los destinos turísticos más conocidos de Antioquia y recibe visitantes atraídos por el parque principal, las montañas, los cafetales, las rutas rurales, las cascadas y la arquitectura del casco urbano. Un alojamiento puede costar desde alrededor de 100.000 pesos colombianos por noche en opciones sencillas hasta superar fácilmente los 400.000 o 500.000 pesos colombianos en hoteles, fincas y establecimientos de mayor categoría durante fechas de alta demanda, mientras restaurantes, cafés, transportadores y pequeños comercios dependen directamente del movimiento de visitantes. Por esa razón, después de un terremoto no solamente importa saber si una pared cayó, sino también verificar carreteras, iglesias, hoteles, redes eléctricas, acueductos y establecimientos abiertos al público antes de recuperar completamente la actividad cotidiana. Por eso Jardín representa uno de los ejemplos más claros de lo que realmente significa decir que un pueblo no fue destruido por el terremoto sin caer en exageraciones. Hubo daños reales y documentados, especialmente visibles en su basílica, y sería incorrecto afirmar que el municipio quedó completamente ileso, pero las primeras informaciones tampoco muestran una destrucción masiva del pueblo. Buena parte de las construcciones que forman su característica imagen urbana permanecieron en pie, mientras las autoridades y responsables de cada inmueble debían determinar qué espacios podían seguir utilizándose con seguridad. En un terremoto capaz de producir daños severos en diferentes puntos del occidente colombiano, la diferencia entre perder algunos elementos de una construcción, necesitar reparaciones importantes y ver desaparecer sectores completos es enorme, y Jardín quedó, hasta los balances disponibles, claramente lejos del peor de esos escenarios. Jericó, Antioquia. Jericó está ubicado en el suroeste antioqueño, una región donde el terremoto del 10 de agosto se sintió con claridad y donde las autoridades departamentales comenzaron a recibir reportes de daños en viviendas, instituciones educativas y diferentes tipos de infraestructura después del movimiento. El balance inicial para Antioquia llegó a contabilizar cientos de viviendas y más de un centenar de sedes educativas con algún nivel de afectación, pero los daños estuvieron distribuidos de manera desigual entre los municipios y Jericó no apareció entre los puntos asociados con los escenarios más graves de destrucción. Esto es importante porque el pueblo se encuentra en una zona montañosa, con carreteras sinuosas, laderas pronunciadas y numerosas construcciones tradicionales, condiciones que obligan a revisar no solamente las casas después de un terremoto fuerte, sino también taludes, vías rurales, muros de contención, templos, colegios y redes de servicios que pueden presentar problemas sin que exista necesariamente un colapso visible.
El casco urbano de Jericó tiene además una combinación arquitectónica que hace especialmente interesantes esas inspecciones, porque conviven casas tradicionales de 1 y 2 pisos, balcones y estructuras de madera con edificaciones de mampostería y concreto construidas o modificadas en diferentes décadas. Después de un terremoto de magnitud 7,4, el hecho de que una fachada permanezca completa no permite concluir automáticamente que todo el inmueble está en condiciones normales, ya que pueden aparecer grietas diagonales, separaciones entre muros, desprendimientos de elementos no estructurales o problemas en cubiertas que necesitan evaluación. Hasta los reportes disponibles, sin embargo, Jericó no presenta una imagen de devastación generalizada, por lo que encaja mucho mejor en este recorrido como un municipio que soportó el terremoto sin quedar destruido que como un lugar que supuestamente no sintió sus efectos. En términos económicos, cualquier afectación prolongada también tendría consecuencias considerables porque Jericó combina agricultura, producción cafetera, comercio y un turismo que ha ganado bastante espacio gracias a su arquitectura, sus montañas, sus miradores y la actividad alrededor del parque principal. En el municipio existe una oferta que va desde hospedajes relativamente sencillos hasta hoteles boutique y fincas rurales, y dependiendo de la temporada, la ubicación y las comodidades, una habitación puede moverse aproximadamente entre 100.000 y más de 350.000 pesos colombianos por noche, mientras propiedades rurales y establecimientos de mayor categoría pueden alcanzar cifras superiores. Esto significa que una restricción de acceso, el cierre preventivo de un hotel o una reparación estructural pueden producir pérdidas de varios millones de pesos colombianos rápidamente, aunque prácticamente ninguna construcción haya llegado a derrumbarse. Jericó resulta relevante precisamente porque demuestra que los efectos de un terremoto no pueden evaluarse únicamente buscando edificios en el suelo, ya que en un municipio montañoso también importa el estado de las carreteras, las laderas, las redes eléctricas, el acueducto y las construcciones antiguas que reciben visitantes todos los días. La información disponible después del movimiento no coloca al pueblo entre las zonas devastadas de Antioquia, aunque las verificaciones posteriores siguen siendo necesarias y cualquier daño confirmado debe tomarse en serio. En medio de un departamento donde ya se contabilizaban 697 viviendas y 122 instituciones educativas afectadas en los primeros balances, que Jericó no apareciera asociado a un escenario de destrucción masiva permite entender por qué este pueblo puede considerarse uno de los lugares que lograron mantenerse en pie frente a uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados recientemente en Colombia. Guatapé, Antioquia. Guatapé ofrece probablemente uno de los contrastes más impresionantes de esta lista porque existen registros del momento exacto en que el terremoto fue sentido por turistas que se encontraban en la Piedra del Peñol, donde el movimiento provocó momentos de enorme tensión a cientos de metros sobre el terreno circundante. Visitantes que estaban en la parte superior describieron la experiencia como uno de los momentos más aterradores que habían vivido, mientras diferentes videos permitieron comprobar que el terremoto se percibió claramente en esta zona del oriente antioqueño. A pesar de esa intensidad perceptible, los primeros balances disponibles no colocaron a Guatapé entre los municipios con destrucción generalizada, y tampoco mostraron un escenario en el que sus características calles de zócalos, su zona turística o grandes sectores residenciales hubieran desaparecido como consecuencia del movimiento. La configuración de Guatapé es bastante particular porque el municipio combina un casco urbano compacto con una enorme zona de embalse, viviendas rurales, fincas, hoteles, glampings, restaurantes y construcciones ubicadas junto al agua o sobre terrenos con diferentes pendientes. Por eso, después de un terremoto fuerte, las verificaciones no deberían concentrarse exclusivamente en las casas del parque principal, sino también en vías, muelles, taludes, estructuras turísticas y edificaciones ubicadas alrededor del embalse. La Piedra del Peñol, que alcanza aproximadamente 220 metros de altura desde su base y cuya parte superior se alcanza después de subir más de 700 escalones, representa además una infraestructura turística donde cualquier movimiento fuerte obliga a revisar accesos, escaleras y espacios utilizados diariamente por una gran cantidad de visitantes, incluso cuando no exista evidencia de un daño estructural grave. También estamos hablando de uno de los pueblos donde el impacto económico de cualquier cierre puede sentirse con enorme rapidez, porque Guatapé recibe un volumen turístico extraordinario y concentra una oferta de alojamiento muy amplia. En 2026 es posible encontrar camas en hostales aproximadamente desde 35.000 hasta 60.000 pesos colombianos por noche, habitaciones privadas alrededor de 100.000 a 300.000 pesos, mientras fincas grandes junto al embalse pueden alcanzar desde 400.000 hasta más de 2 millones de pesos colombianos por noche, dependiendo de capacidad, ubicación y servicios. A eso se suman paseos en lancha que pueden encontrarse aproximadamente desde 20.000 a 35.000 pesos por persona, alimentación, transporte y actividades recreativas,
creando una economía en la que miles de millones de pesos pueden estar vinculados directa o indirectamente al flujo de visitantes a lo largo del año. Por eso Guatapé es uno de los casos más llamativos dentro de este recorrido, ya que el terremoto no fue una sensación distante para quienes estaban allí, sino un movimiento suficientemente fuerte como para generar escenas de angustia incluso en uno de los atractivos turísticos más reconocidos del país. Sin embargo, con la información disponible hasta ahora, el municipio no presenta un escenario de destrucción masiva comparable con las zonas colombianas más castigadas por el evento, y su núcleo urbano continuó reconocible después del sismo. Esa diferencia es fundamental: sentir violentamente un terremoto, realizar inspecciones y encontrar afectaciones puntuales es completamente distinto a perder sectores enteros del municipio, y precisamente esa capacidad de mantenerse mayoritariamente en pie convierte a Guatapé en uno de los puntos más interesantes de esta lista. Villa de Leyva, Boyacá. Villa de Leyva presenta una situación completamente diferente a la de los pueblos del eje cafetero y Antioquia porque está localizada mucho más hacia el centro-oriente del país, en Boyacá, considerablemente alejada del epicentro y de los departamentos donde se concentraron las consecuencias más graves del terremoto del 10 de agosto. Aunque un movimiento de magnitud 7,4 y gran alcance puede percibirse a cientos de kilómetros, los primeros balances nacionales de daños concentraron la atención principalmente en el occidente colombiano y no colocaron a Villa de Leyva entre los municipios con destrucción significativa. Esta diferencia geográfica resulta fundamental para comprender por qué un terremoto capaz de provocar consecuencias severas en unas regiones puede producir una experiencia completamente diferente en otras, incluso dentro del mismo país. Aquí existe además un elemento especialmente sensible, porque Villa de Leyva conserva uno de los conjuntos urbanos más reconocibles de Colombia, con una enorme concentración de construcciones bajas, fachadas blancas, cubiertas de teja, calles empedradas y edificaciones alrededor de una plaza mayor que ocupa aproximadamente 14.000 metros cuadrados. En un lugar con estas características, las revisiones posteriores a cualquier sismo importante son relevantes porque muchas construcciones tienen componentes tradicionales o han pasado por remodelaciones, ampliaciones y adaptaciones para convertirse en hoteles, restaurantes, tiendas y viviendas turísticas. Sin embargo, hasta la información disponible después del terremoto del 10 de agosto, no existe un panorama que permita hablar de destrucción generalizada del centro urbano de Villa de Leyva, lo que la diferencia claramente de las áreas que concentraron las emergencias más graves. La dimensión económica de Villa de Leyva también ayuda a entender por qué la conservación de su infraestructura resulta tan importante, porque prácticamente todo el centro urbano mantiene alguna relación directa o indirecta con el turismo. Existen hoteles pequeños, hostales, casas completas, restaurantes y alojamientos de categorías bastante diferentes. Por ejemplo, establecimientos de la zona ofrecen habitaciones dobles alrededor de 180.000 pesos colombianos por noche y habitaciones para 4 personas desde aproximadamente 280.000 pesos, mientras propiedades completas y hoteles de mayor categoría pueden costar considerablemente más durante fines de semana, festivales y temporadas de alta demanda. A esto se suman restaurantes, artesanías, recorridos, museos, transporte y comercios, de manera que mantener abiertos los accesos y conservar la seguridad de las edificaciones tiene una importancia económica enorme para un municipio de tamaño relativamente pequeño. Villa de Leyva cierra esta lista precisamente porque permite observar hasta dónde pueden cambiar las consecuencias de un mismo terremoto dependiendo de la distancia, las condiciones del terreno, las características de las construcciones y la intensidad que finalmente alcanza cada localidad. Mientras en el occidente colombiano se reportaban edificios colapsados, cientos de viviendas afectadas y municipios realizando inspecciones de emergencia, este pueblo boyacense permanecía fuera de los principales focos de destrucción reportados, conservando el conjunto urbano que lo convierte en uno de los destinos más reconocidos del país. Eso no significa que cualquier estructura pueda darse por segura sin una evaluación cuando existe una alerta o un reporte de daño, pero con los balances disponibles hasta ahora, Villa de Leyva representa el ejemplo más claro de esta lista de un pueblo famoso colombiano que quedó lejos del escenario de devastación provocado por el terremoto del 10 de agosto. El terremoto dejó claro que un mismo movimiento puede golpear de maneras completamente diferentes cada rincón de Colombia. Estos 7 pueblos lograron mantenerse en pie, aunque algunos registraron daños que todavía requieren atención y evaluación. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos pueblos te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo Colombia con nosotros.